Así que, hermanos, ¿quién es el encargado? Es Jesús. Hay religiones, hay ministros que incluso confrontan a Satanás y le dicen, te mando, te exhorto, te pisoteo. Ese es un show, hermanos. El único que puede establecer ese juicio es Jesús. El único que va a establecer el juicio contra nuestros enemigos, contra nuestros adversarios, es Jesús. Él tiene los recursos para pagar la cuenta. ¿Okay? Él tiene los recursos para saldar la cuenta. Así que usted tiene que decir, no tienes que decir que te vas a vengar. No tenemos que decir nada de esas cosas. Pero sabe, hoy en día la venganza es un gran negocio. La venganza es mucho negocio, ¿verdad? Metes abogados, no sé cuántas otras cosas tienes que poner para vengarte. Se venga, estás controlando el dolor, nada más lo estás aumentando, no lo quitas. Solamente hay una manera de encontrar alivio y perdón. Hermanos, la única manera de encontrar alivio, el perdón, en el perdón no se refiere a que me dolió, el perdón se refiere a que nosotros estamos aceptando. Ahora, ¿por qué debo de perdonar? Esto es bueno. ¿Por qué? Póntenlo por ahí. Debo de perdonar. ¿Por qué debo de perdonar, hermanos? Porque si no perdonas, el dolor ahí se va a quedar. ¿Dios lo perdonó, sí o no? Sí. Ha sido perdonado por Dios. Número 1, usted ha sido perdonado por Dios. Y número 3, usted necesita número 2, ¿verdad? Perdón en el futuro. Usted necesita perdón en el futuro. ¿Qué dice Mateo 5:7, hermanos? Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Ok. O sea que lo que está diciendo el escritor de Mateo, solamente en la medida que yo perdono a los demás, Dios me va a perdonar a mí. En la medida que yo perdone a los demás, Dios me va a perdonar a mí. En otras palabras, la Biblia dice, lo que das, recibes. Lo que siembras, ¿qué? Cosechas. Eso es, hermanos. No culpe a los demás. Lo que yo sembré, eso es lo que yo voy a cosechar. Lo que yo doy es lo que estoy recibiendo, hermanos. Ese es el punto. Así que, entre más busque la venganza, más vas a salir lastimada o lastimado. Lo que Dios dice que debe hacer cuando está herido, acuérdense que estamos en el Salmo 23, versículo 5, como David ilustra, ¿verdad? Con un banquete, ¿verdad? Nos ilustra estos 3 símbolos, ¿verdad? De cómo debemos de tratar el dolor, las heridas. La cosa número 2 que tenemos que hacer, permita que Jesús sane sus heridas. Podrá ser un psicólogo, un terapeuta, hermanos, pero realmente esto funciona. El único que puede sanar nuestras heridas es Jesús. ¿Sabe cuál es el peor enemigo de las ovejas, hermanos? El peor enemigo de las ovejas. El lobo se la come y ya, ¿me entienden?
Pero hay un enemigo que la oveja, mientras esté viva, va a estar ese enemigo ahí. ¿Saben cuál es el peor enemigo? Pero el león pues la mata, se la come y ya. Hay algo que en vida te molesta a ti. Estás viva y te molesta. En las ovejas hay algo. El peor enemigo de las ovejas, ¿sabe cuál es? Las moscas. ¿Han visto la cola de la borrega? La vaca tiene una cola bien larga, la borrega no. Los caballos tienen una cola larga, la borrega no, hermanos. ¿Cómo se quitan las moscas? Pero ahí siguen las moscas. Y luego en el verano, ¿cómo le hace? Y sabe, las moscas también se le paran aquí. Imagínense que se le para una mosca a uno en su nariz. Pues uno, pues agarras tu mano y te sacudes así, ¿no? La borrega, ¿cómo le va a hacer? Y luego poquito peor, hermanos. ¿Sabe qué hace la mosca? Pone la larva aquí. O sea, el gusanito que se desarrolla. Imagínense cómo va a andar la pobre borrega. La mosca es uno de los peores enemigos de las borregas. Por más que la cola no le ayuda a quitarse las moscas, no hay nada que le ayude. ¿Sabe qué hacen los pastores? Agarran aceite de oliva y le ponen azufre al aceite de oliva y se lo ponen aquí en la cabeza a la oveja. Entonces el olor bien fuerte, eso hace que las moscas que se vayan. Pero todo el verano, acuérdese que pues se le va a acabar el aceite, de aquí se le descuida el pastor y la oveja o lo que ustedes quieran. ¿Sabe qué hacen las borregas para quitarse las moscas? Se dan hasta de topes contra la pared, hermanos. Por eso David dice, muy importante, David, por eso en el Salmo 23, versículo, ¿dónde estoy? Salmo 23, 5 dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Deje que Jesús sane sus heridas. No se encargue usted. Jesús nos pone ese ungüento, ¿verdad? En una manera, David como pastor, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así que vamos a leer un pasaje más ahí en el Salmo 23, 5. Bueno, ese ya lo oímos. Salmo 147, versículo 3. ¿Qué dice, hermanos? Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3. Dice, restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. ¿Y cubre qué, hermana? ¿Con qué? Con vendas sus heridas. No solamente Jesús salda la cuenta, hermanos, sino que también sana nuestro dolor. ¿Sabe? El pastor usa el aceite también para ponérselo en las heridas, en los golpes, a los borregos, en sus piernas. Jesús sana nuestras heridas. Cuando tú perdonas a una persona que te ha lastimado, ¿el dolor se te va de volada? ¿No, verdad? ¿Por qué? Aunque tú perdones a alguien, el dolor no se te va a ir. O sea, el perdón es instantáneo. Te perdono lo que me hiciste, te perdono que me engañaste, te perdono que gastaste esto que no debiste haber gastado, te perdono lo que le hiciste a mi mamá, a mis hijos, ¿me entiendes? O sea, eso es instantáneo. Pero ¿sabe qué es lo que es muy lento? Es la recuperación. La recuperación es lenta. Se lleva a veces semanas, a veces meses y a veces ¿qué? Años, hermanos.
Así que la recuperación, la restauración toma tiempo. El perdón es instantáneo, pero la restauración toma tiempo para ser restaurados. ¿A quién realmente Dios va a sanar? A los quebrantados ¿de qué? De corazón. Él va a vendar sus heridas. Así que, hermanos, ¿por qué no confiar mejor en Él? ¿Por qué no perdonar a aquel socio que le quitó el negocio? Aquella familia que te abandonó, que te cerró las puertas cuando lo necesitabas. ¿Por qué no perdonar al divorcio? ¿Por qué no perdonar a los que nos rechazaron? ¿Por qué no hacerlo? ¿Saben? Estas cosas no vas a sanar pronto. Una herida profunda debe ser que debe ponérsele una venda, debe curarse, vendarse y requiere tiempo para sanar. Hay algunos cristianos que piensan que el dolor al momento que perdonan como por arte de magia se va a desaparecer. Esto no es así. Si has tomado el primer paso para el perdón, después viene la sanidad a tu alma, pero la restauración toma tiempo. Por eso dijo David, unges mi cabeza con aceite. Dejemos que Dios sane la herida, hermanos. Dos razones por las cuales los pastores usan el aceite: para suavizar los golpes en las piernas de las ovejas o para sanar. Así que, hermanos, yo creo que a lo mejor nosotros como las ovejas también tenemos enemigos, ¿verdad? Que no sabemos cómo quitárnoslos. El que se va a encargar de ellos es nuestro pastor. Leímos el Salmo 147, versículo 3, ¿verdad, hermanos? Ok. Aquí hay algo importante, hermanos. Aquellas personas que están dolidas, aquellas personas que les ha dolido, ¿verdad? La herida que tienen. Mi pregunta es, ¿cómo Jesús sana nuestras heridas? ¿Qué es lo que Jesús hace? ¿Qué es lo que Jesús va a hacer en mi vida para que yo sea sano? No está por ahí en sus anotes, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús para sanar mis heridas? ¿Qué es lo que hace Jesús para sanar mis heridas, hermanos? Número uno, se lo voy a poner acá arriba, ¿ok? Usa la comunión. ¿Qué quiere decir esto de que usa la comunión, hermanos? Usa la oración. Y 3, usa la adoración. Estas son las 3 maneras como Jesús sana nuestras heridas. Cuando usted confiesa, hermanos, tus pecados con el grupo de creyentes, ¿qué va a pasar en mi vida? Tengo una comunión. Las heridas que tú tienes en tu vida, obviamente no se lo puedes contar a cualquier persona, ¿verdad? Tienes personas en las cuales tú puedes confiar. Y esperamos que esas personas que tú le estás contando tus heridas sean personas, ¿verdad?, que confían en Dios. No se las cuentes a cualquiera. La segunda cosa es cómo Jesús sana mis heridas. Dios usa la oración. Cuando has sido lastimado, necesitas hablar con alguien. Necesitas platicar con alguien. También necesitamos decirle a Dios cómo te sientes. Acuérdense, Jesucristo en la cruz le dijo a su Padre,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Jesús confiaba en su Padre y aún le decía en ese momento más crítico, Jesús le expresó, ¿verdad?, lo que estaba pasando en su vida. Así que cuando ustedes lean el libro de los Salmos, ustedes pueden encontrar cuán honesto era David acerca de sus sentimientos. ¿Saben qué hacía David, hermanos? ¿Ustedes han visto ahogarse a una persona? ¿Han visto cuando una persona se anda ahogando? O se va sumiendo, ¿no? Bueno, David se ahogaba. Sus sentimientos los ahogaba en Dios. Esa era la manera que David sabía que era sanado. Y lo último que Jesús, ¿cómo sana nuestras heridas? Dios usa la adoración. Déjame decirle que existe un poder sanador en la adoración. ¿No le ha pasado que cuando a veces ha llegado triste a la iglesia y oyes un canto y que ese canto te llegó, ¿verdad? Oyes un sermón, ese sermón te llegó, oyes un testimonio y ese testimonio te llegó a tu corazón? Por eso esas son las tres maneras en que Dios usa o Dios sana nuestras heridas. Una pequeña herida que tengan ustedes, hermano. Hermano Gregorio compartió una. Otra que tengan por ahí escondida. Buenas tardes, los papás, pues ellos sí eran, no se puede decir que crueles, porque así le pegaban a uno, pues duro. Sí, hermana. Todavía me acuerdo y siento, pues, que todavía me duele, pero no en mi interior, sino en mi cuerpo, pues, siento ese dolor de lo que me daba mi mamá. ¿Con qué le pegaban, hermana? Con lo que cayera. Sí, pero de lo que me acuerdo es de unos palos que allá le llaman varas. Ay, ay, ay. Son muy lisas y son muy duras. Entonces yo cuando me acuerdo pues siento ese dolor. Pero yo no con rencor. Porque antes había los papás que veíamos cuando si la hija estaba esperando un bebé o algo así que no era casada, los colgaban. Eran muy crueles, los padres antes eran muy crueles. ¿Oh, sí? Sí, y luego había matrimonios también que digamos que si el hombre pues ponían una cuerda arriba para que se detuviera la señora, que le estuviera apretando la espalda, porque antes la gente era muy así, no comprendía, sino que decía, hazme esto, hacía. Bueno, en mi familia no pasó eso, pero yo veía en otras personas. Cuando llegue a ver usted esa vara se va a acordar, ¿verdad? Sí. No se le va a olvidar. Gregorio, agarra esa vara y dame dos para que no se me olvide. O si no, unos mecates, le llaman mecates allá que tienen como sus Mecate mojado. Bueno, pero es bonito también eso porque gracias a eso uno no se descarriló de la calle porque teníamos alguien que sí nos protegía. Pues sí, es una protección porque si no, imagínate, yo hubiera sido un borracho, hubiera sido un parrandero si no tengo una rienda, porque en mi casa sí era muy estrictos, que usted no puede llegar ahí a las 8 de la noche a la casa, usted temprano y adentro, o que digamos así como usted dice que habían funciones de cine, tampoco no dejaban ir a uno. Porque si dejaban a uno, si ya te llenaste, dices, ¿cómo? Pero uno quería relajarse. Pero fíjense, cómo esa vara, cómo ese mecate, puede ser una persona, ¿verdad? Sí. Una persona que te latigueó verbalmente, ¿verdad? Que con sus palabras te hirió. También está aquí en tu mente. Tienes esas heridas en tu mente. ¿Cómo? Es más doloroso lo que le dicen a uno que De los que golpes. Sí, De los golpes. Pero a mí se me sirvió mucho, porque yo gracias a Dios a eso, Es masoquista, hermano. yo no le conozco ni un bar. Como en el México que yo me vine solo, no le conozco ni un bar, nada. Porque pues yo llevé otro reglamento más tranquilo que mis hermanos. Mis hermanos sí le conocen de todo a todo, pero yo no. Yo subí el más
que no conocí nada de esas cosas. ¿Sabe cuál es el dolor más grande en el pasado de los leprosos? Antes de que la medicina tratara a los leprosos nadie los trataba y empezaron a ser tratados por misioneros cristianos, porque nadie quería trabajar con ellos, ni la medicina, hermano. Entonces, ¿saben cuál era el dolor mayor de los leprosos? El rechazo de las personas, hermano. Ese era el dolor más grande de ellos. Así que, hermanos, aquellos que han sido dolidos, han sido dañados, déjeme decirle que la sanidad ocurre en dos fases. La sanidad va a ocurrir en dos fases. Acuérdese que es física y es que emocional. Física y emocional. Por ahí leí que decía un psiquiatra, decía en el estado de Kansas, en una de las clínicas, decía que si los pacientes que tenían en el manicomio, si ellos aceptaran perdonarse, dice, el 70% de ellos, de los que están aquí, sanaban. Entonces, cuán importante, hermanos, es sanar emocionalmente. Y una vez como consecuencia físicamente. Acuérdense, Jesús le dijo a este paralítico, levántate y anda. Lo primero que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús fue al punto de la sanidad realmente que necesitamos, la sanidad emocional. ¿Y dónde se encuentra la sanidad emocional? En nuestra alma. Jesús primero le dijo, tus pecados te son perdonados, y luego, levántate y anda. O sea, la sanidad física ya era secundaria. Lo primero que él necesitaba era haber sido perdonado interiormente. ¿Qué le dijo a la mujer prostituta? ¿Dónde están los que te querían apedrear, los que te condenaban? Dice, vete y no peques más. ¿Sí me entiendes? O sea que lo que Jesús quiere tratar con nosotros es una sanidad interior. Mire, cuando usted se quiebra, ¿qué es lo primero que le hacen? No muevas el brazo. Bueno, no lo mueves. Te acomodan el hueso, te va a doler. Y luego después de ahí te ponen un montón de vendas con yeso y andas así con el brazo, ya no lo puedes mover. Bueno, y luego después cuando te quitan el yeso, después no sé de cuántos meses, ¿qué te dicen? Ahora muévelo. ¿Te va a doler? Te va a doler. ¿Y qué te hacen? Te ponen a un terapista, ¿verdad? Especial para que empieces a hacer movimientos hasta que ya muevas tu brazo. ¿Se fija, hermanos? Necesitamos ser sanados, pero necesitamos un terapista que trate con nuestra alma. Y el que sabe hacerlo es Jesús. Y lo último, hermanos, el último símbolo que encontramos en el Salmo 23, versículo 5, cómo Jesús va a sanar, cómo Dios dice que lo que Dios va a hacer para curar nuestra herida. La número 3 es permitir. Voy a borrarles esto. Número 3. Permitir que Jesús cubra mis necesidades. En el Salmo 23, versículo 5 dice, mi copa está, ¿qué dice David? Mi copa está rebosando. ¿Qué es una copa rebosar? ¿Qué es una copa rebosando, hermano? Imagínense que esto es una copa. ¿Qué es una copa rebosando? Bien llenita, ¿no? Bien llena, ¿verdad? Bien llena.
que hasta se le sale el jugo. ¿Sabe? En el Medio Oriente hay una costumbre que le dicen a la persona, usted andaba en el desierto y usted llega a una casa y le dan una copa. Le dan su copa y ahí está. Se la llenan y se la toman. Y cuando esté vacía, se la vuelven a llenar, se la vuelve a tomar. Y si se la acaba, se la vuelven a llenar y se la vuelve a acabar. O sea, pueden servirle agua o le pueden servir vino. Eso quiere decir que usted se puede quedar en esa casa. Pero cuando le dan la copa la primera vez y se la llenan y usted se la acaba, y si ya no se la siguen llenando, eso quiere decir adiós. Bye bye. No te puedes quedar, Gregorio. No te puedes quedar aquí. Así que, hermanos, lo que nos está enseñando David es que el Señor, cuando dice que esa copa está rebosando, ¿qué quiere decir? Quédate conmigo. ¿Se fija cómo brincó de las ovejas a un banquete, de andar cuidando borregas? Ahora nos ilustra con 3 símbolos, con este banquete nos da 3 símbolos de cómo Señor quiere tratar con nuestras heridas. ¿Qué está diciendo? Yo voy a cubrir todas tus necesidades. Todo lo que tú necesitas. Hermanos, rebosar. ¿Qué quiere decir esto? Mi copa está rebosando. ¿Quién quiere leer en sus Biblias el Salmo 15, versículo 3? Y lo vamos a leer Romanos, dije Romanos, ¿verdad? No, perdón, es Romanos capítulo 15, versículo 3, hermana María. A ver, hermana Lupe, primera de Tesalonicenses 3:12, hermana Lupe. Y hermana Zaira, Juan 16:24. Romanos 15:3. Ya, hermana María Tristán, Romanos 15:3, hermana Guadalupe, 1 Tesalonicenses 3:12, hermana Zaira, Juan 16:24. Ok, ¿qué quiere decir rebosar? Ok, ¿qué dice Romanos 15:3? Dice, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de los detractores. Ese es Romanos 15:3. Sure. Sure. Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, vituperio de lo que tampoco es esta. Romanos 15:3. Ok. El Dios de esperanza os llene de todo gozo en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Es el 13? El 13. A ver, léalo, hermana, el 13. Dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ok. Entonces, ¿saben?
Cuando la Biblia dice, David, mi copa está rebosando, quiere decir que en Cristo tenemos ¿qué? Esperanza. ¿Sabe por qué en China, en un país comunista, el cristianismo está creciendo más que en América? Es un ejemplo. Porque los chinos se han dado cuenta que en Cristo hay esperanza, no en el comunismo. Por eso es tan simple. Porque estos chinos comunistas han encontrado que en Cristo hay esperanza. No en el sistema comunista o en el sistema socialista. Solamente en Cristo hay esperanza. ¿Por qué David dice, mi copa está rebosando? La segunda cosa es, hay mucho amor en el Señor. Primera de Tesalonicenses 3:2, hermana Lupe. Que el Señor nos haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. O sea, la copa del Señor está rebosando en amor. En Juan 16:24, ¿qué dice, hermanos? Hermana. Ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que vamos a pedir y vamos a recibir para que el gozo sea cumplido. Así que, hermanos, podemos encontrar, hermanos, en la copa de nuestro Señor Jesucristo, que la copa de nuestro Señor está ¿qué? Está rebosando. Cuando el Señor te dice, voy a llenar tu copa, ¿qué significa? Significa que usted es importante para Dios, que usted es especial para Dios. Si estás lastimado porque alguien te hizo daño, hermanos, Jesús nos está invitando a un banquete. Aquí en el Salmo 23, en el versículo 5, Jesús nos está invitando a un banquete. Te he preparado una mesa para ti en presencia de tus enemigos. Dice, voy a ungir tu cabeza con aceite. Tu copa está ¿qué? Rebosando. Déjame decirle que Jesús va a saldar la cuenta. Que Jesús va a suavizar sus heridas. Jesús va a suplir cada una de sus necesidades. ¿Quieres rechazar este trato? ¿Vas a rechazar este trato que Jesús te está ofreciendo? Es un banquete de plenitud, es un banquete de ayuda y es un banquete de ¿qué, hermanos? De salvación. A Dios le importamos. Tú eres importante para Dios, tú eres importante para Dios, eres especial para Dios.